Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Martín Rainaudo, gerente del programa de Prospectiva de APRESID. Eh, Les damos la bienvenida a esta iniciativa de APRESID en Casa, que bueno, fue planteada por la institución y consiste en charlas abiertas donde vamos invitando a referentes para que vayan desarrollando temas de interés. Recuerden que pueden chequear las redes de APRESID para ir conociendo el cronograma planificado de estas charlas. En esta oportunidad contamos con Florencia Ricciuti, directora ejecutiva de Barbechando, y el título de la charla que veremos hoy es Cómo funciona el Congreso de la Nación, representatividad del agro y agenda legislativa. Este tema, esta reunión tendrá la siguiente dinámica. Florencia va a presentar el tema durante unos 35 o 40 minutos y luego vamos a dejar un espacio para intercambio y preguntas de 20 minutos. Van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados por una cuestión simplemente de interferencia con el de la presentadora y van a ir pudiendo pasar sus preguntas durante la charla y al final, tanto por el chat como por la sección de preguntas y respuestas. Yo la voy a ir anotando. Y bueno, en base a la cantidad que haya, le podemos hacer todas o alguna de ellas. La charla va a ser grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de APRESID próximamente. Y al final de la charla les vamos a pedir que completen una encuesta muy breve con una o dos preguntas para que vayamos mejorando y nos puedan ir proponiendo qué temas incluir. Bueno, Florencia es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y periodista por la TEA, con posgrado en Comunicación Política por la UCA. Desde el 2014 realiza la cobertura del Congreso de la Nación y desde 2015 especializada en agro. Así que Florencia, muchas gracias por acompañarnos y te damos la bienvenida para que empieces. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Antes que nada, agradecerles también a Presid y todos sus directivos por la invitación. La verdad que un poco aprovechando la virtualidad se nos permite compartir un poco más de espacios, ¿no? Que me parece que es interesante después, sobre todo los debates que se vengan. Así que, un poco como comentaba Martín, estoy a cargo de la coordinación de la Fundación Barbechando. Les cuento brevemente de qué se trata. Nosotros nacimos en el 2008, durante el tratamiento de la resolución 125, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía hacer todo el seguimiento y caminar los pasillos del Congreso de la Nación. Así fue como finalmente nos institucionalizamos, creamos una fundación y hace 8 años que tenemos presencia permanente en el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, vale aclarar que somos un grupo de productores agropecuarios y a través del relevamiento de toda la actualidad legislativa a nivel de la agenda agro, cubrimos las comisiones de Agricultura, Economías Regionales, Ambiente y Presupuesto. Es decir, estas 4 comisiones son las que principalmente atienden los temas que tienen que ver con el sector agropecuario. También tenemos un vínculo muy fluido con los legisladores y los asesores. Esto es a través del intercambio de propuestas, inquietudes y también, sobre todo, estando muy al tanto de las alertas y todo lo que son las últimas novedades del Congreso de la Nación. También, obviamente, hacemos el monitoreo de todos los proyectos de ley que ingresan, también el tratamiento en las comisiones, tanto de diputados, senadores y asesores, y también todo el seguimiento en el recinto. Y por último, también hacemos lo que se conoce como construcción de escenarios, esto es proyecciones de votaciones determinado por las temáticas particulares que se puedan dar. Dentro de los programas que tenemos, con el conocido es el cara a cara, ahí lo que hacemos son reuniones con legisladores. Actualmente llevamos unas 60 o 70 reuniones con diputados y senadores. La mayoría de las provincias ya hemos conocido, creo que nos quedan 2 nada más, y de todos los bloques, ¿no? Y también tenemos una mesa de seguimiento parlamentario hace 3 años que coordinamos, en la cual están integradas por técnicos de las 4 gremiales, esto es CRA, CONINAGRO, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina. También forma parte de APRESID, CREA, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, y FADA, que es la Federación Agropecuaria
para el desarrollo que está en Río Cuarto. Ahí lo que hacemos es compartir las novedades legislativas como para asegurarnos de que todo el sector agropecuario está al tanto de lo que está pasando en el Congreso. Y por último, también formamos parte de la red de BPA, yo estoy a cargo de la coordinación de normativas y de la mesa de caminos rurales. Bueno, un poco la temática por la que decidimos titular la charla "Cómo funciona el Congreso de la Nación", tiene que ver un poco con el desconocimiento que a veces hay con respecto al Congreso y la importancia que tiene el Congreso. Bueno, ahora lo podemos ver más que nunca, ¿no? Desde el caso de Vicentín, donde el Congreso está en el foco, están todos mirando cómo pueden llegar a votar los diputados y los senadores, hasta, bueno, todos los años van apareciendo distintos momentos por los cuales el Congreso pasa a ser protagonista. Poco para dar un panorama general. En el país tenemos un sistema que se llama republicano, en el cual tenemos la división de los tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. El poder legislativo está conformado por dos cámaras, en este caso la Cámara de Senadores, o mal llamada Cámara Alta, que está conformada por 72 senadores. Son 3 por provincia, es decir, en todos los casos es por igual. Y ellos representan a las provincias, a diferencia de diputados que, como se conoce, representan al pueblo. El sistema de elección siempre es el mismo, son 2 senadores por la mayoría y 2 senadores por la minoría. Normalmente coinciden, es decir, el signo de gobierno provincial con las bancas que representan el Senado. Con respecto a la Cámara de Diputados, son 257 los representantes y se establece según la población. Hubo una reforma hace unos cuantos años atrás en la cual se estableció una base de 5 diputados por provincia. Porque, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego, que son provincias bastante inhóspitas, tenían diferencia abismal con respecto a, por ejemplo, el caso de Buenos Aires. Que, sin embargo, vale aclarar que, por ejemplo, Buenos Aires actualmente tiene 70 diputados nacionales, cuando en realidad, en base al censo, que es lo que determina la cantidad de bancas, deberían ser cerca de 100, ¿sí? Pero bueno, esa reforma por el momento no está en agenda. ¿Cuál es la representación que tienen los diputados? Representan al pueblo, pero nunca nos olvidamos que todos los diputados también tienen una representatividad provincial, o sea, se deben al lugar de donde vienen y de donde recogieron los votos. El sistema de elección o el conteo para la repartición de bancas es lo que se conoce como el sistema DONT, es un sistema estadístico. Esto es el panorama general del Congreso. Ahora les vamos a presentar un estudio que nosotros lanzamos el año pasado, aprovechando, titulado Representatividad del Interior. A ver, ¿por qué le pusimos este título? Lo que nosotros tratábamos de detectar eran todos los diputados que tuviesen vinculación al interior de nuestro país. Entonces, ¿qué hicimos? Por el momento quedó acotado a 3 provincias: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, es decir, lo que conoceríamos como la zona pampeana. ¿Por qué? Porque son las provincias más grandes del país. Entonces, lo que decidimos hacer es tomar el padrón electoral de los diputados nacionales de esas 3 provincias, que suman 107, ¿sí? En un país de más o menos, ahora es un poquito más, pero somos casi 40 millones, la mitad de la población se encuentra dentro de estas 3 provincias. Pero a su vez, si al interior la dividimos y analizamos cuáles están viviendo, o sea, cantidad de habitantes está viviendo en el interior y cuántos en el centro urbano, aproximadamente son un 35% de personas viviendo en el interior, que sería todo lo blanco, que de hecho es digamos, lo más grande y donde hay menor cantidad de gente, comparado al 65%, que básicamente en el caso de Córdoba es el Gran Córdoba, en el caso de Santa Fe es el Gran Rosario y la capital, y en el caso de Buenos Aires es el AMBA, La Plata y Mar del Plata, ¿sí? Luego lo que hicimos es, en base a estos 107 diputados, analizamos dónde estaban domicilios donde ellos votan, ¿sí? Los 18 diputados nacionales que tiene Córdoba, solamente 4 tienen domicilio en el interior de la provincia. En el caso de Buenos Aires todavía menos, porque son 70 diputados nacionales y solamente 9 provienen del interior. Y en el caso de Santa Fe, de los 19 diputados nacionales, 3 están con domicilios en el interior de la provincia. Es decir,
De los 107 diputados nacionales, solamente 16 son representantes del interior. Es decir, del 100% del que estamos hablando, nada más son 15 de ellos. Fíjense, estos son los representantes, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, teniendo en cuenta que la filial de APRESID está en Rosario, tenemos 3 representantes de los 19 que conforman la totalidad de los diputados de Santa Fe, que son del interior. Por un lado, Laura Castells, que es de la zona, creo que Reconquista, Gisela Scaglia, que es de Galvez, y bueno, Luis Contigiani, que es de Arequito. Ellos son los únicos 3 que están en el interior. El resto son, creo que, es más, si no me confundo, creo que de los 15 que quedan, algo así como 14 son del Gran Rosario y uno solo es de la capital. Bueno, esta situación más o menos se replica igual en Buenos Aires y en Córdoba. Para que hagan una comparación, todo lo que está en color naranja sería la parte del interior de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esta parte del interior, no sé si se acuerdan que habíamos dicho, son aproximadamente 7,5 millones de habitantes. Esa cantidad de habitantes es la misma cantidad de habitantes que tienen 8 provincias del norte, más o menos. Ahí están listadas, que son Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que con menos de 7,5 millones de habitantes tienen 53 diputados. Mientras que el interior pampeano, con más de 7, o casi 7,5 millones de habitantes, solamente tiene 16 diputados. Es decir, el interior no se termina de reconocer ni como un actor políticamente influyente, por eso también se termina llegando o concluyendo esta escasa representatividad que tiene. Y a su vez el interior suele ser uno de los primeros sectores productivos, o sea, gran dador de empleo, y a su vez es uno de los últimos a los que le llega la inversión, ¿no? Si tuviésemos que hacer un análisis sobre el presupuesto nacional de cuánto recibe el interior comparado a lo que entrega, sería un poco desigual. Bueno, hasta ahora habíamos visto cómo es la conformación de cada una de las cámaras, a quién representa cada uno, como veíamos en la representación de las provincias, por otro lado teníamos la representación del pueblo, acá tratamos de detectar quiénes son los representantes del interior, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de entender cómo está la conformación política, ¿sí? Esto es, cómo están conformados los bloques dentro de cada una de las cámaras. Para arrancar, con la Cámara de Diputados hay una situación de bastante paridad, ¿sí? Siempre el quórum es una condición sumamente esencial para considerar cuáles son las fuerzas, ¿sí? El quórum en diputados son 129. Actualmente el Frente de Todos, que son estos 119 en color celeste, está conformado por el bloque del oficialismo. Ese bloque del oficialismo al interior está conformado por otros bloques, pero en líneas generales todos votan por igual. ¿Quiénes son los otros bloques? Es lo que se conoce como el Frente para la Victoria, que fue la alianza que en el 2017 en realidad había perdido parte de las legislativas, pero bueno, logró una buena cantidad de las bancas. Después están los diputados de la Cámpora, del Movimiento Evita, los que es PJ, no sé si se acuerdan, pero cuando fueron las elecciones, en realidad las primarias, finalmente el peronismo decidió unirse junto a lo que sería el kirchnerismo e ir todos juntos en el Frente de Todos. Así que bueno, hoy por hoy el justicialismo está dentro del bloque del Frente de Todos. Y por último, algunos partidos provinciales, ¿sí? Que todavía mantienen su autonomía como bloque dentro de la Cámara de Diputados. Por otro lado, a 3 nada más diputados de diferencia, se encuentra lo que se conoce como el primer bloque mayoritario, que es el bloque de Juntos por el Cambio. Ese bloque está conformado a su interior por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Y por último, tenemos estos que ven acá, estos 11, 8, 2 y 1, esos, bueno, algo así como 20 algo, son lo que se conoce como las terceras vías, es decir, deciden no estar de un lado ni del otro. Hoy son uno de los votos que más se están tratando de testear con respecto a, por ejemplo, cómo se podía llegar a votar en el caso de la expropiación de Vicentín. Lo que son los 11 del interbloque federal es lo más conocido en la jerga como el labañismo, es decir, el bloque que responde a Roberto Labaña y a Marcos Labaña, que son 11 diputados que a su interior
están bastante diferenciados, ¿no? Porque están los cordobeses, hay parte de los santafesinos, hay parte de los bonaerenses, que a su vez, por ejemplo, votan bastante disímiles en cada una de las votaciones. Es decir, de los 11, por votación, no los 11 votan por igual, como sí sucede en Juntos por el Cambio del Frente de Todos, ¿sí? Después, por otro lado, hay unos 8 que son como pequeñas disgregaciones que se fueron dando después de las elecciones legislativas de octubre, digamos, y diciembre, cuando finalmente asumieron los diputados. Esos 8 son los que se conocen como ex-PRO, es el bloque que dejó el macrismo con las bancas que habían asumido en 2017. Ese bloque está conformado por 8 y lo comanda hoy por hoy José Luis Ramón, que últimamente está más cercano al oficialismo. Después tenemos los 2 votos de la izquierda, que son Romina del Pla y Nicolás del Caño, y por último una legisladora que es del Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Provincial, perdón, que en las últimas votaciones votó también con el oficialismo. Ahora bien, uno de los hechos más importantes que sucede particularmente cada 2 años, es decir, cuando se da la renovación legislativa, es la conformación de comisiones. Pensemos que los diputados asumieron el 10 de diciembre, o sea, hace 6 meses, la mitad de la Cámara de Diputados se renovó y asumieron en sus bancas. En el medio estuvieron las extraordinarias, estuvo la sesión de emergencia, después vino, bueno, todo el debate de las jubilaciones de los jueces. De a poco se fueron reacomodando las fuerzas. Bueno, llega 1 de marzo, todos los 1 de marzo, el presidente acude a la Cámara de Diputados y en una reunión que se conoce como la Asamblea Legislativa queda inaugurado el año parlamentario. Se inaugura el año parlamentario el 1 de marzo y a los 15 días, 20 días se declara la cuarentena. Entonces, la verdad que todo lo que iba a ser un año parlamentario normal quedó totalmente truncado. Entonces, esto la verdad que cambió bastante el panorama, primero porque hubo un letargo o en realidad un enfriamiento de la actividad legislativa y por otro lado porque la típica reconfiguración de fuerzas, ¿no? A veces en este momento se van rompiendo algunos bloques o se empiezan a ver un poco más las diferencias. Hasta ese momento eso quedó postergado. Entonces, ¿qué sucedió? A través de una resolución propia de la Cámara, Sergio Massa, también previamente haberlo acordado con todos los bloques y a su vez todos los bloques al interior de sus bloques, acordar con sus diputados, finalmente se selló cómo iban a quedar conformadas las comisiones. Ahora después vamos a ver la importancia que tienen las comisiones, pero en líneas generales las comisiones o las presidencias de las comisiones siempre representan o son igualitas a cuál es la representación del recinto en total. Como estábamos viendo, eran 119 contra 116, es lógico que el Frente de Todos tenga 23 comisiones, contra Juntos por el Cambio que tenga 21, y después hayan quedado 2 comisiones presididas por lo que se conoce como la tercera vía. El oficialismo, y esto es por una cuestión histórica, siempre se queda con comisiones estratégicas o las más importantes y algunas que naturalmente le corresponden al oficialismo, como ser, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la de Acuerdos, Presupuesto y Hacienda, Legislación General. Esas siempre quedan en manos del oficialismo. Mientras que Juntos por el Cambio quedó con algunas comisiones de segundo rango. Bueno, una de las más importantes que le quedó fue Industria, Comercio y Familia. Ahora, ¿cómo se conformaron esas comisiones? Como decíamos, teniendo en cuenta la conformación de los bloques y fue la primera vez que se respetó lo que se conoce como la Ley de Paridad de Género. Con respecto a las comisiones del sector agropecuario, que es lo que a nosotros nos importa, como decíamos antes, las presidencias de las comisiones tienen un rol fundamental. Quien preside la comisión define la agenda. Esto es, defino qué proyectos de ley se tratan y qué proyectos de ley no se tratan, ¿sí? Pero a su vez, tener la presidencia de la comisión genera la posibilidad de tener algunos contratos más, es decir, algunos cargos de personal extra, además de los que tienen base todos los diputados. Con respecto a las comisiones del sector agropecuario, la Comisión de Agricultura y de Ambiente quedaron en manos del Frente de Todos y la Comisión de Economías Regionales, ahora después voy a hacer un paréntesis, a priori podríamos decir que quedó en manos
de un aliado también del Frente de Todos. Con respecto al interior, es decir, dentro de cada una de las comisiones que están conformadas aproximadamente por unos 35 diputados cada uno, el Frente de Todos también es mayoría. Recuerden, como decíamos, esto representa el recinto de cada una de las comisiones. Así que por mínimas diferencias, el Frente de Todos tiene entre 1 y 2 legisladores más en cada comisión. De esto, de alguna forma, obliga a que la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, para lograr algún dictamen o lo que se conoce la aprobación de los proyectos en comisión, va a necesitar de alianzas. Esas alianzas deberían hacerse sí o sí con lo que se conocían como los partidos del medio. El tema es que por el momento los partidos del medio o los monobloques parecen estar más cerca de lo que es el Frente de Todos. Con respecto en particular a las comisiones de Agricultura, por ejemplo. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Agricultura quedó a cargo de José Ruiz Pitín, conocido por todos, Aragón. Él es un correntino, es del movimiento de la Cámpora, de hecho, bastante mesa chica dentro de la Cámara de Diputados. Va por su segundo mandato como diputado nacional y por el momento no tuvo una gran incidencia o una gran representatividad del agro, pero bueno, la repartición de comisiones son acuerdos políticos muchas veces. Con respecto a cómo se conforman el resto de las autoridades. Al interior, como veíamos también, tenemos 3 representantes del Frente de Todos y 3 de parte de la oposición. Y por último, Luis Contigiani, que quedó como otra de las autoridades adentro de la comisión. Después ustedes van a poder encontrar el resto, o en realidad todos los miembros de la Comisión de Agricultura, pero más o menos como para que tengan un pantallazo de quiénes son las presidencias. Con respecto a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es lo que tradicionalmente se conoce como la Comisión de Ambiente, hoy está presidida por Leonardo Grosso. Leonardo Grosso es un joven del movimiento Evita, que en este caso está por su tercer mandato como diputado nacional. Él es de San Martín, tiene poca vinculación con el tema ambiental, pero bueno, tenía bastante trascendencia en las listas. Fue tercero en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, así que quedó a cargo de la Comisión de Ambiente. Como pueden ver también, acá tenemos 3 diputados del Frente de Todos como autoridad y otros 3 de la oposición también dentro de las autoridades. Por eso, en los últimos días tomó bastante conocimiento por parte del sector agropecuario, ya que fue uno de los diputados que en realidad autor del proyecto de ley que se presentó la semana pasada, que era bastante restrictivo con respecto al tema de aplicaciones. Por último, la Comisión de Economías Regionales, que finalmente quedó para Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, ¿quién es? Es el ex ministro de Agricultura de Córdoba durante el conflicto de la 125. Él es del riñón de Schiaretti, de hecho es mano derecha de él, y finalmente quedó a cargo de esta comisión. ¿Por qué decimos esto de, por el momento es un potencial aliado del Frente de Todos? Porque si nosotros tomamos en cuenta las votaciones hasta el momento, se dieron más cercanas al oficialismo que a la oposición. Entonces, por el momento lo vamos a considerar cercano al oficialismo, a pesar de que, por ejemplo, la ley de emergencia económica que incluía el aumento de derechos de exportación, mal llamadas retenciones, en el caso de Córdoba Federal la votaron en contra, aunque sí apoyaron la ley en general. Entonces, no solamente el oficialismo se considera oficialismo por aprobar o no aprobar una ley, sino también a veces el hecho de prestar quórum es un gesto más. Así que, bueno, esta es la situación que tenemos con respecto a las comisiones. Ahora bien, ¿quiénes son los representantes agro? Cuando decimos representantes agro es aquellos que tengan vinculación con el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque fueron criados en el campo, porque tienen familia agropecuaria, porque son productores agropecuarios, porque son ingenieros agrónomos. Eso es lo que nos permite tomar el criterio de esto para caracterizarlos como diputados. Creo que vale la pena, primero visualmente se ve claramente que la mayoría de los diputados vinculados al sector están de la oposición, están del lado de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, el caso del Frente de Todos, por el momento tenemos solamente 2 legisladores vinculados con el sector.
Y después sí, ven, en el caso del interbloque federal, o sea, de 11 diputados que tiene el interbloque federal, 3 fueron ex ministros de producción / agricultura de la provincia. El Topo Rodríguez por Buenos Aires, Luis Contigiani por Santa Fe y Carlos Gutiérrez por Córdoba. De hecho, un dato color, por ejemplo, el interbloque federal tenía muchísimos representantes agro para ir a las comisiones. El tema es que es un bloque relativamente minoritario para poder ubicar a sus representantes en cada una de las comisiones. Entonces, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, gran referente agropecuario, logró finalmente quedarse con la presidencia de la Comisión de Economías Regionales, lo cual le hizo o lo obligó a correrse de ser uno de los puestos dentro de la Comisión de Agricultura. Él no es ni siquiera miembro. En cambio, sí lo es, por ejemplo, Luis Contigiani. Bueno, esos son todos los debates que se dan no solamente entre los bloques, sino interbloques, ¿sí? Bueno, como veíamos, tenemos 3 exministros provinciales, ¿sí? Imagínense si Luis Barrera no hubiese sido nominado para ser ministro de Agricultura de la Nación, también tendríamos un cuarto ministro. Y tenemos un ex ministro nacional, que es Ricardo Bursaile, o sea, ex ministro de Agricultura de la Nación. Perdón, y tenemos uno más, Jorge Vara, que está también del lado de Cambiemos, ex ministro de la Producción de Corrientes. Entonces, ya 4 ex ministros de Producción y Agricultura provincial, un ex ministro nacional, varios productores agropecuarios. En el caso, por ejemplo, de Santa Fe, me voy a referir exclusivamente teniendo en cuenta Presid. Carolina Castells es hija de los dueños de la Copilman, Lucila Lechman, criada en el campo y de recontra vinculación agropecuaria. Bueno, después Atilio Benedetti es productor agropecuario, igual que Alicia Fregonese, Gustavo Hein es aplicador, aeroaplicador, Pablo Torello es también productor agropecuario, Martín Berongaray, quizás los más viejos lo conozcan o les suene el apellido, es el hijo del ex secretario de Agricultura de la Nación durante la gestión de la Rúa. Osmar Monaldi es un productor agropecuario muy grande del norte y Facundo Suárez Lastra es productor agropecuario en Mendoza. Con respecto al Frente de Todos, tenemos 2 representantes, Rauschenberger, que es productor ganadero en La Pampa, y Cacho Bárbaro, que es productor tabacalero y yerbatero en Misiones. Por último, bueno, ya habíamos repasado el interbloque federal. En lo que es el interbloque de los ex-pro, Pablo Anzaloni accedió a su banca a través de un acuerdo por Juntos con el Cambio. Él responde a lo que era el Momo Venegas, a Huatre, o sea, está recontra vinculado con el sector agropecuario, pero bueno, finalmente ahora se abrió. Acá llegamos a cómo está conformada la Cámara de Diputados. Ahora, con respecto a la conformación de bloques en la Cámara de Senadores, hay una gran diferencia con respecto a la Cámara de Diputados. Para empezar, hay una división de bloques. Esto que tenemos acá del Frente de Todos con 41 senadores es un único bloque. Esto significa que, por ejemplo, los senadores peronistas, recuerden que, como decíamos, los senadores en el Senado, valga la redundancia, responden a sus gobernadores, suelen ser de una vertiente más bien peronista. A través de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, logró romper con todo lo que tenía que ver con las entidades o identidades partidarias de partidos provinciales o justicialistas para que todos se unan en lo que se conoció como el Frente de Todos. Entonces ahora están adentro todos del Frente de Todos, siendo 41. Piensen que el Frente de Todos tiene hoy 4 bancas por encima del quórum, ¿sí? Es decir, teniendo 37, ya se aseguran, o sea, 37 senadores sentados, ya se aseguran que pueden arrancar con un debate del tema que deseen. Mientras que del otro lado tenemos, por Juntos por el Cambio, 26 bancas a cargo del oficialismo, y por último hay 5 que se conocen como esto que hablamos de terceras vías. Son los que eligen no estar ni de un lado ni del otro, pero de esos 5, acá en el caso del Senado es bastante más predecible. Por el momento hay 2 que vienen manteniendo una actitud o disciplina de votación siempre con el Frente de Todos, mientras que hay 3 que suelen votar con la oposición. Como decíamos antes, todavía no tenemos la suficiente cantidad de votaciones como para poder analizar una disciplina general de bloque, pero en líneas generales se puede ver esto. Con respecto a las comisiones,
Senado viene bastante más lento que diputados. Diputados para principios de abril ya tenía conformadas sus 46 comisiones. En cambio, el Senado todavía incluso no terminó, hay 9 puestos que todavía están vacantes. Como veíamos antes, si teníamos 41 del oficialismo contra 26 de la oposición, claramente que la mayoría de las comisiones van a ser presididas por el Frente de Todos. Actualmente tenemos 14 a cargo de ellos, 5 a cargo de Juntos por el Cambio y 9 comisiones que todavía están vacantes. Es decir, el Frente de Todos con más de la mitad de las comisiones, las más importantes, por ejemplo, un dato que no sé si conocían, el Senado de la Nación cuenta con la Comisión de Acuerdos, comisión que no está en la Cámara de Diputados, y la comisión, por ejemplo, por la que pasan todos los pliegos de los jueces. Es una comisión clave que hoy por hoy la tiene Anabel Fernández Agasti, que varios de ustedes la conocerán, que era quien estaba sentada durante el anuncio de Alberto Fernández por la expropiación de Vicentín. Con respecto a las comisiones agropecuarias, en este caso en el Senado, como decíamos antes, 2 puntos fundamentales por los cuales es muy importante presidir o por los cuales todos los bloques tienen ganas de presidir una comisión. Primero, la posibilidad de nuevos contratos o de cargos y la posibilidad de fijar agenda. En el caso de las comisiones vinculadas al sector, tenemos 2 en manos del Frente de Todos y una para Juntos por el Cambio, ¿sí? Al interior, obviamente, de las comisiones, el Frente de Todos es amplísima mayoría. Estamos hablando de comisiones conformadas entre 15 y 17 miembros, donde el Frente de Todos son entre 10 y 12 y Juntos por el Cambio llegan a ser 5 o 6. Y con algún aliado alcanzan los 7. Con respecto a los aliados, como decíamos, son bastante pocos en el Senado de la Nación y por el momento la actitud viene siendo bastante predecible de para qué lado pueden llegar a votar. Ahora bien, en particular, acá van a encontrar nada más a los miembros o en realidad autoridades de las comisiones. Después en nuestras páginas y redes pueden encontrar el resto de los miembros. Pero la Comisión de Agricultura quedó a cargo de Adolfo Rodríguez Sá. Varios lo conocerán por ser el ex gobernador y expresidente de la Nación. Pero bueno, él también es productor agropecuario en La Rioja y también en su provincia y en Córdoba. Acá es lo que conocemos como el triunvirato agro, son grandes representantes. Al menos Adolfo Rodríguez Sá no era tan conocido, pero él mismo se autodenomina como productor ganadero. Alfredo De Angeli, que es el gran presidente en su momento de la 125 y que ya va por su segundo mandato como senador, es el vicepresidente de la comisión. A ver, presidente y vicepresidente normalmente mantienen un buen diálogo para negociar los temas, es decir, el presidente trata siempre de algún guiño para permitirle que el partido de oposición pueda incluir algún tema. Y por otro lado, Carlos Reutemann, que es más conocido por haber sido ex corredor de autos, pero también es productor agropecuario en Santa Fe. Con respecto a la Comisión de Ambiente, esta quedó a cargo del PRO, está en manos de Gladys González. Gladys González es de Bolívar, pero bueno, fue más conocida por su gestión en Acumara, además de que fue candidata a intendente de Avellaneda con el conurbano bonaerense. La vicepresidencia está en manos de Rodas. Rodas ingresó en reemplazo de Jorge Capitanich, es del círculo duro del Frente de Todos. Y la secretaría por ahora quedó vacante, pero normalmente se reserva al partido que hayan acordado. Si queda vacante muchas veces sin decir el cargo es porque seguramente sea para alguno de los partidos que se conoce como el centro. Por último, en la Comisión de Economías Regionales quedó para Nora Jiménez. Nora Jiménez es una salteña 100% outsider, no tenía experiencia política o cargos políticos previos y responde al Oso Levi. El Oso Levi fue ex candidato a gobernador de Salta, que finalmente perdió, pero es alguien de bastante peso en territorio y en el Senado de la Nación. La vicepresidencia, como decíamos, en el caso que haya acuerdo, como fue quedó reservada para Juntos por el Cambio, que todavía no definió la autoridad, pero se suelen respetar esos acuerdos. Y por último, el secretario es Roberto Mirabella. ¿Quién es Roberto Mirabella? Quien ingresó en reemplazo de Perotti cuando asumió como gobernador. Con
legisladores agro, es decir, quiénes son los representantes que conocen del sector. Tenemos 4 representantes, es decir, sucede un poco lo mismo que veníamos viendo en diputados. Tenemos muchos representantes de un mismo lado, en este caso, como vemos, de parte de la oposición. Alfredo De Angeli, que ya estuvimos hablando de él, Humberto Schiavoni, que es un misionero que estuvo a cargo del PRO hasta el año pasado, productor forestal, Julio Martínez, que es más recordado por haber sido el ex ministro de Defensa de la Nación, pero él es ingeniero agrónomo y productor en su provincia, y Esteban Bullrich, que tiene desde años vinculación con el sector agropecuario. Ahora bien, ya tratando de llegar al final de la presentación, voy a contarles un poco la agenda del sector. Es decir, la agenda del sector, acá nos referimos a el termómetro de los proyectos de ley que normalmente están en vilo o se presentan continuamente en el Congreso de la Nación. Y lo dividimos en dos. Por un lado, lo que sería el sector productivo y por otro lado, lo que es la agenda ambiental. Con respecto a lo que es más bien agropecuario, las semillas, además de ser una gran demanda del sector, es un tema que todavía no se llega a ver como una presentación real o efectiva a través de un proyecto de ley en el Congreso, pero todos los diputados y senadores saben que es una deuda pendiente. O sea, el tema está, solamente falta un acuerdo político, definitivamente. Con respecto a la ley de warrants, hoy por hoy tenemos una media sanción. Está pendiente de aprobación total por parte de la Cámara de Diputados. Acá también dependerá de un acuerdo político porque fue una ley impulsada por Alfredo De Angeli y que en su momento, cuando fue girado a la Cámara de Diputados, había un proyecto de Luis Basterra que era bastante similar. Entonces, bueno, habrá que ver si se acepta alguna modificación y vuelve a la Cámara de Origen para modificarla, o aceptarla o rechazarla, o habrá que empezar un nuevo proceso de sanción. Después la conocida ley de fertilizantes, que en realidad no es ley, sino proyecto de ley, porque todavía efectivamente nunca se logró sancionar. La ley de fertilizantes, siempre hay algún proyecto que se presenta entre 1 o 2 por año, pidiendo la famosa desgravación, pero no tiene mucha suerte. Siempre porque hay un problema de costo fiscal para justificar la sanción. Después todo lo que tenga que ver con economías regionales. Cuando decimos economías regionales, me refiero a las temáticas particulares, o sea, hay para peras y manzanas, para uvas, para olivos, para cítricos, y esto va desde el pedido de emergencias, de subsidios, de incentivos, de todo tipo, y cada uno muy particularizado. Es decir, siempre el senador o diputado que lo impulsa es alguien que está vinculado con esa economía regional desde la zona que proviene. Después el tema de agricultura familiar, siempre vigente, desde solicitar la reglamentación de la ley hasta pedir que se prohíban los desalojos y nuevos incentivos a los agricultores familiares. El otro tema es el etiquetado de alimentos, bastante conocido en otros países y, por ejemplo, hoy vigente en Chile. Este también va desde etiquetar los excesos de grasas, de azúcar, de sal, hasta, por ejemplo, etiquetar los OGM. También es una de las temáticas que año a año va creciendo. Otro de los temas vinculados al sector agropecuario es el tema del maltrato animal. En realidad es colateralmente vinculado al sector agropecuario. ¿Por qué? Por un impulso que tiene que ver con movimientos proteccionistas de animales domésticos que están pidiendo una reforma para que hayan penas mayores para todos aquellos que traten mal a los animales, entendiendo los animales de perros y gatos que uno tiene en su hogar. El tema es que este tipo de proyectos abarca también a la actividad pecuaria. Bueno, la conocida ley de biocombustibles que hoy está vigente, que está próxima a vencerse, entonces siempre se suele pedir que se renueve a su vez el aumento del tope. Y por último, tenemos proyectos vinculados a lo que es pedidos de créditos o de financiamientos específicos o la creación, por ejemplo, de programas, por ejemplo, para lechería. Son bien típicos de financiamiento para el sector. Con respecto a la agenda ambiental, ¿sí? Que está más vigente que nunca, ¿por qué más vigente que nunca?
si nosotros hacemos un monitoreo de los proyectos de ley que damos seguimiento, vemos que todo lo que es temática ambiental año a año va creciendo. Por ejemplo, al año pasado hay un 50% de aumento de los proyectos vinculados a temáticas ambientales. Ahora vamos a ver específicamente de qué, pero se ve constantemente ese crecimiento y proviene de todos los bloques. Tema 1, tema de aplicaciones, muy pedido desde el sector agropecuario. A nivel parlamentario, un poco temido, ¿sí? En algún momento se intentó avanzar con una ley de presupuestos mínimos en el 2016, que finalmente se frenó. Y ahora, bueno, la última novedad fue lo que pasó la semana pasada, que el presidente de la Comisión de Ambiente de Diputados presentó un proyecto que busca prohibir las aplicaciones aéreas y restringe las aplicaciones terrestres. Después, la educación ambiental. Educación ambiental, esto aplica dos ámbitos. Por un lado, lo que se conoce como escuelas, es decir, que todos los chicos de primaria y secundaria tengan la materia de educación ambiental obligatoria. Y por otro lado, lo que sería capacitación ambiental para los tres poderes del Estado, donde los funcionarios también deben recibir material al respecto. Después, todo lo que tenga que ver con justicia ambiental. Esto es la creación, por ejemplo, de fuerzas ambientales, es decir, con competencia exclusiva para tratar los temas ambientales. Y después, por ejemplo, la posibilidad de audiencias, se llama, creo que es en conjunto, o la posibilidad de hacer presentaciones en conjunto de varias ONGs ambientales. Después todo lo que tiene que ver con convenios internacionales, actualmente, por ejemplo, el convenio de Escazú la semana pasada obtuvo dictamen de comisión y está bastante avanzado, que tiene que ver con el acceso a la información pública, y después todo lo que tiene que ver con la ley de bosques. Problema que todos los legisladores suelen traer a la agenda. Tiene que ver principalmente con la extensión, en realidad la tala, en lo que son las zonas rojas. Así que esto es lo que tenemos actualmente como agenda del sector. Y la pregunta es, ¿qué nos espera? A ver, en líneas generales se observó que hubo un parate en toda la actividad. Esto incluyó, incluso al principio de la cuarentena, hubo un parate en la actividad incluso del Poder Ejecutivo. No me refiero al gobierno, pero sí los distintos organismos y ministerios que entraron en una especie de impasse. El Poder Judicial, que también entra en un impasse. El Congreso también le pasó lo mismo, pero de a poco el Congreso se fue reactivando. Arrancó con algunas reuniones informativas, finalmente, después de varias idas y venidas, finalmente se lograron las sesiones virtuales, salieron las primeras leyes virtuales sancionadas por ambas cámaras. Creo que es central el funcionamiento del Congreso, porque el Congreso no es solamente un lugar donde se sancionan leyes, sino que es el control del Poder Ejecutivo. Entonces, vale reconocer que de a poco se fue reactivando. Con respecto a la agenda, teniendo en cuenta que ya pasó la mitad del año y hasta el momento seguimos en situación de aislamiento, la agenda acá lo que quede del año va a estar bastante orientada a una reactivación económica producto de la recesión que actualmente estamos pasando. Entonces va a estar vinculada a proyectos más bien de financiamiento, de creación de empleo, de subsidios o de desgravaciones, el tema de seguir dotando de recursos al sistema de salud. Eso va a ser como todo lo que sería la agenda post pandemia. Posiblemente haya algo, por ejemplo, para economías regionales, pero por el momento todo muy limitado a la coyuntura. Ahora bien, hay un tema más que decidí ponerle el título de efecto sorpresa. El efecto sorpresa es todo lo que pueda llegar a pasar y a aparecer en la agenda por fuera de lo que fue el acuerdo político de tratar proyectos vinculados a COVID. Esto es desde una ampliación de Vicentín hasta hace un mes estábamos hablando de un posible impuesto a la riqueza. Así van hasta una reforma de la justicia, se habló de eliminar las PASO, bueno, la reforma de la fórmula jubilatoria y así sucesivamente. Van apareciendo temas que en realidad no estaban previstos en la agenda, pero que el oficialismo decide incluir. Así que siempre hay que tenerlos en cuenta. Con respecto al panorama particular, la pandemia, sabemos bien, nos
modificó a todos como personas y así también fue modificando un poco a los actores políticos. Un poco hay una reconfiguración, ¿no? Desde que se cambió la agenda hasta que van apareciendo nuevos protagonistas. Por ejemplo, ahora es el caso de los cordobeses y los santafesinos que pasaron de ser un bloque minoritario a estar en el centro de la escena. Entonces, hay que tener en cuenta que este cambio de agenda va generando un cambio de protagonismos. Con respecto a la agenda agropecuaria, me cuesta mucho imaginar que haya lugar de acá a fin de año para la agenda agropecuaria o para que haya alguna media sanción de algún proyecto de ley de fondo para el sector agropecuario. O sea, imagino una agenda postergada, seguramente para el año que viene, sí, me imagino que pueda llegar a activarse algo. También nos cuesta imaginarnos a la oposición utilizando al Congreso como caja de resonancia. Es un instrumento típicamente utilizado por todos los opositores, en los cuales cuando no hay posibilidad de imponer temas en agenda, una de las opciones es, bueno, hacer ruido o instalar un tema en agenda a través de alguna jornada, por más que no haya ningún resultado después, es decir, que no haya ninguna ley. Me cuesta también imaginar que vaya a pasar algo de eso. Pero de todas formas, me parece que es una gran oportunidad. Esto que veníamos viendo de el gran conocimiento del sector agropecuario adentro del Congreso de la Nación, pocas veces visto. Yo no recuerdo una conformación como tal, o sea, ni siquiera en la época del 2009 con los agrodiputados, donde haya habido tantos representantes vinculados al sector agropecuario con conocimiento del sector agropecuario. Me parece que es una gran oportunidad para al menos generar el diálogo y para poder acercarse y conversar con todos ellos. Pero creo que el gran desafío que tiene el sector agropecuario es tratar de detectar el interlocutor justamente del oficialismo. Hoy por hoy tenemos todo muy del lado de Juntos por el Cambio, entonces habría que tratar de encontrar a alguien, ya sea un peronista, ya sea alguien de Juntos por de Juntos por Córdoba, de Córdoba Federal. Tiene que haber alguien con quien nosotros podamos entablar un diálogo y tratar de construir una agenda común. Como nosotros decimos siempre, los legisladores son políticos en una etapa legislativa. Ellos llegan al Congreso por la capacidad que tienen de traccionar votos y no por eso tienen que saber de todos los temas como no nosotros sabemos de todos los temas. Entonces, hay que aprovechar el paso que tienen en el Congreso para los diputados de 4 años y para los senadores de 6 años, en el que cuentan con bastante más tiempo, sobre todo para ellos que vienen de la actividad ejecutiva, los hace estar todo el tiempo a mil. En el Congreso se suelen bajar bastantes cambios, entonces hay que aprovechar ese espacio para el diálogo. Los legisladores están siempre muy dispuestos a escuchar, a que se les acerquen inquietudes, a que tengan la posibilidad de conocer las agendas provinciales o incluso que a veces tantas veces que se le dice el mismo tema se termina instalando. Entonces, obviamente ellos después esos temas los tienen que consensuar políticamente, es decir, dentro de sus bloques e incluso dentro del bloque opositor y también socialmente. Pero la experiencia que nosotros tenemos desde Barbechando es que es súper rica la posibilidad de juntarse con un legislador del partido político que sea y poder entablar una conversación. En algún punto, en algo siempre se coincide. Así que, bueno, nada, desde acá queda mi invitación para que todos aquellos que quieran sumarse, tener más presencia en el Congreso, sepan que somos un vehículo o uno más en eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, Florencia, muchas gracias a vos. Muy buena tu presentación. Perfecto, digamos, los tiempos. Si te parece bien, si querés activar la cámara, así te ven, digamos, para el espacio de preguntas. Fueron llegando varias, así que bueno, vamos a tratar de hacerlas todas. La primera que llegó tiene que ver con Vicentín, digamos, respecto a las proyecciones de votación. La pregunta es cómo ves el tema y si se votaría solo en el Senado. Bien, no, en el caso de la expropiación, entraría por Senado. ¿Por qué entra por Senado? Porque es donde tienen mayor amplitud de votos y donde se estarían asegurando mínimamente 39 votos. ¿Por qué digo 39? Veíamos que eran 41,
Hay dos bajas, una es Alperovich, porque entró en licencia, y la otra baja sería Carlos Menem, que en realidad depende de su estado de salud. Si se recupera, claramente llegarían a 40. Y después hay dos aliados más que les permitirían llegar a 42. Así que en Senado pasaría sin mayores inconvenientes. El problema podría llegar a estar en diputados. En diputados, de todas formas, no es tanto el problema de los votos, sino el problema es el quórum. ¿Por qué? En diputados son 129 diputados los que se tienen que sentar para acceder al quórum. El Frente de Todos tiene 119, tiene que conseguir 10. Entre los dos de la izquierda, que al menos votarían el proyecto en contra, pero garantizarían el quórum, más 8 que los podrían conseguir entre lo que es el interbloque federal y lo que es el bloque de Ramón, podrían llegar a los 10, que les habilitaría llegar a los 129 sentados, que habilita el debate. Después, una vez que se habilita el debate, la ley se vota por la mitad más 1. O sea, no es que se vota no es que necesitan de 129 votos. Vos necesitas de 50, de la mitad de 129 dividido 2 más 1. Entonces, es por votación por mayoría simple. Yo creo que igual un poco cambió el panorama y va cambiando semana a semana. Nosotros hacíamos las proyecciones hace 2 semanas atrás, a la semana pasada, y se nos fueron cayendo, o al menos se fueron aumentando dudas de todos ellos que creíamos que iban a votar a favor de la expropiación. Creo que hoy por hoy está un poco más difícil. La principal presión está obviamente sobre Córdoba y Santa Fe, sobre esos legisladores, y de a poco van apareciendo finalmente el voto cantado. Hoy, por ejemplo, hace un rato Contigiani terminó diciendo que iba a votar en contra de la expropiación. Entonces, esto es un poroteo y un minuto a minuto, y yo creo que también los que estén siendo muy presionados, de todas formas, no van a develar el voto hasta un minuto antes de arrancar la votación. Solamente una cosita para cerrar. Durante el debate de la 125, no tengo el número exacto porque lo tengo que buscar, pero me dijeron que se había empezado muchísimo más abajo en la Cámara de Diputados. Y bueno, después finalmente la votación se pudo dar vuelta. Así que ahora creo que sí es un panorama donde la diferencia esa es mucho menor. Gracias, Florencia. Pasamos a la que sigue. En realidad voy a intentar juntarlas porque son un poco parecidas y algo ya estuviste explicando. O sea, la pregunta dice que hablaste de un año parlamentario atípico. ¿Cuál es el nivel de actividad que hay a la fecha? La junto con otra pregunta que llegó, que era si las comisiones se vienen juntando. Bien. Todavía el balance se hace siempre justo cuando arranca el receso legislativo. Todavía no se sabe si va a haber receso legislativo. Si llega a haber receso legislativo, ahí se hace el balance. A priori, las sesiones vienen siendo muchísimas menos. No te lo puedo decir, o sea, con el número exacto porque no lo tenemos analizado, pero las sesiones son muchísimas menos de lo que venía siendo. El acuerdo, primero que tardó en llegarse al acuerdo de sesiones online, tardó un poquitito más. Al momento creo que nada más tenemos 4 leyes, 3 vinculadas a todo lo que es personal de salud, y después una vinculada a educación, y no mucho más. Así que, no, obviamente sí, es un año atípico y bajo la actividad legislativa. La otra pregunta era, me habías dicho una pregunta más que no me puedo acordar. La actividad en Sí, comisiones. exacto. La actividad en comisiones. Mira, justo hace 15 días reactivó la actividad en comisiones de a poquito. Ahora, por ejemplo, están con el tema de teletrabajo. Por ejemplo, bueno, en el medio apareció, se coló el tema de Vicentín, ¿no? De a poquito están arrancando con actividades como por fuera de extra pandemia, o al menos sin atender la urgencia del sistema de salud de la pandemia, que era como había arrancado todo esto. Sí, lo que no podemos decir es que estén habiendo muchos dictámenes, es decir, el dictamen es lo que te permite la aprobación de un proyecto en comisión y que eso pase al Congreso, al recinto. Por el momento de esos no tenés una gran cantidad, no. Perfecto. Pasamos a la siguiente, que viene con una intro. Habiendo estado cubriéndose años en el Congreso, comparativamente con el periodo anterior, ¿son estas cámaras más proclives a la rosca política o proclives a la promoción y crecimiento del sector?
Espérame que la estoy leyendo. Habiendo estado cubriendo hace años el Congreso comparativamente con el periodo anterior, ¿son estas cámaras más proclives a la rosca política o proclives a la promoción y crecimiento del sector? Eh, a ver, cubrí. Lo que puedo decir es que la rosca, de hecho, vos hablás con los diputados y senadores, y los diputados y senadores están suplicando volver al Congreso porque necesitan del contacto, porque no, a nosotros nos pasa, no hay nada mejor que tener mucha información, por más que vos estés hablando por este medio, hay mucha información de pasillo, que no te la perdés. Lo que tenés es que es mucho más impredecible, al menos me pasó con el gobierno, los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia del macrismo, son bastante más impredecibles. Por eso hablaba también de esta agenda del efecto sorpresa. Te aparecen proyectos de ley de la nada que no esperabas. Entonces, al menos sí es impredecible. La rosca me parece que es nata en todos. Y cuando tenés encima una paridad tan grande entre oficialismo y oposición, de los dos lados se están rosqueando. Y perdón, quien reivindicó la rosca fue Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados en el periodo anterior, que era macrista. Así que creo que de los dos bandos les gusta la rosca. Gracias, Florencia. La próxima pregunta tiene varias partes y es, los proyectos ingresan normalmente por diputados, ¿verdad? ¿Cuándo ingresan por Senado? O sea, ¿porque lo promueve un senador o porque es presentado por el Poder Ejecutivo? Bien. No, los proyectos es indistinto por qué cámaras inician, excepto algunas temáticas en particular. Por ejemplo, todo lo que es modificación de impuestos, sí o sí tiene que entrar por la Cámara de Diputados. Tal fue el caso de la Ley de Emergencia Económica, que como había un montón de reformas impositivas, entre ellas el aumento de los derechos de exportación, sí o sí ingresa por diputados. Después todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con habilitar tropas, todo lo que es Fuerzas Armadas, eso siempre está en manos del Senado de la Nación. Con respecto a quién impulsa los proyectos, es indistinto. Exceptuando estos dos casos de Fuerzas Armadas e impuestos, la temática que venga pasa por la Cámara que prefiera, o sea, o quien lo impulse. Si es diputado, saldrá por allí, y si es senador, pasará por la otra Cámara. Con respecto a los proyectos del Poder Ejecutivo, sí, obviamente se hace un cálculo de estrategia legislativa. El mejor caso es el de Vicentín, pero porque lo tenemos todos muy fresco. Obviamente el Poder Ejecutivo va a elegir la Cámara de Senadores, porque ser Cámara de origen, o sea, la Cámara de origen es por donde pasa primero el proyecto se aprueba y pasa a la Cámara Revisora. Si, por ejemplo, lo iniciasen en la Cámara de Diputados, que está tan justita la votación, capaz no pasa. Entonces, en la Cámara de Senadores, vos te asegurás que el proyecto pasa seguro. Y cuando después llegue a la Cámara de Diputados, ahí tenés dos opciones. Si la diferencia de votación en el caso de Vicentín es corta, o si llega el proyecto, ¿no? Pero si la votación es corta, es decir, recibís un proyecto de ley con una diferencia de 15 votos, es distinto a un proyecto de ley con una diferencia de 8 votos, en ese caso claramente va a haber mucha más presión en la Cámara de Diputados. Si la diferencia es mucho más grande, a veces pasan más rápido. Pero bueno, para que más o menos se imaginen, el Poder Ejecutivo suele impulsar proyectos de ley en la Cámara que tiene mayoría, siempre. Perdón, y un dato más que me olvidé. Con respecto a quiénes impulsan más proyectos de ley. Hay un mal concepto, o en realidad un concepto erróneo o un mito popular de que la Cámara de Diputados y el Senado es una escribanía que lo que viene del Poder Ejecutivo lo saca. Hay estudios de directorio legislativo y hay un libro de Gabriel Sued que demuestra que no es así. Es aproximadamente el 30%, creo que el 25% de los proyectos de ley provienen del Poder Ejecutivo, el 75% es de legisladores. Y dentro de ese 75% a su vez dividen entre oficialismo y oposición. Es decir, cuando el oficialismo es gobierno, o en realidad el mismo color de gobierno coincide con quien impulsa el proyecto, es casi la misma proporción que cuando lo impulsa un opositor al gobierno, así que triunfan los dos proyectos. Hay mucho laburo en el Congreso, mucho laburo. Gracias, Florencia. La siguiente pregunta es, ¿cómo ve el proyecto de aplicaciones en la Comisión de Ambiente
el recién presentado por el diputado Grosso. ¿Cómo lo veo? El proyecto, obviamente, no sé si sabían, es una copia de un proyecto de ley de Pino Solanas. Pino Solanas fue, cuando fue senador, hasta el año pasado, presidió la Comisión de Ambiente. Es un proyecto calcado de él, de hecho lo cita, o sea, no es que es una copia, sino que es muy común que los diputados y senadores retomen proyectos de legisladores anteriores. Lo que él hace es representarlo, lo que pasa es que es un proyecto que aumenta las chances de tratamiento por la condición de quien lo presenta. O sea, quien impulsa el proyecto es el presidente de la Comisión de Ambiente. Y a su vez, si tenemos en cuenta los giros son fundamentales y quien decide los giros, que se llama la presidencia de comisiones, es un puesto recontra político que tiene cada una de las cámaras. Quien decide dónde se gira el proyecto es quien decide la suerte o la velocidad en la que se va a tratar el proyecto de ley. Cuantas más comisiones tenga un proyecto de ley, más lento se va a tratar, cuantas menos, más rápido se va a tratar. En este caso, este proyecto tiene dos giros, Comisión de Agricultura primero y Comisión de Ambiente. La Comisión de Agricultura hoy por hoy está a cargo de un camporista que tiene muy buena relación con el presidente de la Comisión de Ambiente, que es alguien del movimiento Evita. Creo que las chances están dadas, pero de todas formas son temas polémicos que difícilmente vayan a pasar tan rápido. Esto al menos requiere mínimo de jornadas informativas, es decir, con especialistas que vayan y expongan, del lado que sea, a favor y en contra de las aplicaciones. Pero no es un proyecto que lo tienen a la vista en una reunión de comisión y se aprueba y el otro día se está sancionando. Normalmente son procesos un poco más largos. No me imagino que se vayan a puentear esas instancias que son como súper naturales en la Cámara de Diputados y de Senadores. Perfecto, Florencia. Nos quedan una, dos, tres, cuatro preguntas. La primera es, ¿cuál es la vía adecuada para acercar propuestas, preocupaciones, situaciones regionales? Reuniones con legisladores. Aparte ahora, la virtualidad es una gran oportunidad. Primero, a nosotros como experiencia, les cuento, nos sirve mucho de que te aseguras que vas a tener representantes o productores de la zona que van a estar hablando con un legislador de la zona, cosa que antes con la forma presencial es muy difícil lograr que un productor en Reconquista, con una fecha que te fije el legislador, que en el medio tenés que suplicar que no se caiga, efectivamente lo tengas en Buenos Aires para ir al Congreso de la Nación. Entonces, es muy posible y se da mucho, es como muy común, se puede acceder muy fácil a una reunión con un legislador. Obviamente, si hay una institución detrás, siempre también es mucho más proclive. Creo que era esa la pregunta, ahora me quedé pensando si no estaba leyendo algo y me confundí. No, está bien. Después había, bueno, una pregunta que tiene que ver, que es si se ha armado una estrategia para abordar a los posibles interlocutores del oficialismo. Entiendo que estarán hablando del tema Vicentín. Eso sinceramente me parece que por el momento lo está manejando institución por institución. Dentro del oficialismo, a ver, hay como interlocutores que uno naturalmente sabe que es muy difícil que vayan a cambiar de posición. Y después sí hay interlocutores que uno tiene que considerar para ir a hablar. Creo que hay que volver a analizar la situación, o al menos lo que fue la sanción de la 125 o la no sanción, el no voto positivo, como para ver cuál fue la estrategia en ese momento. Yo sé que el peronismo disidente en su momento votó en contra y algunos oficialistas, o sea, hay una división dentro del oficialismo de los que votaron en contra. Entonces me parece que sí, tranquilamente, es una estrategia. Lo ideal sería que el sector, en este caso, o sea, el sector agropecuario pueda aunar esfuerzos para hacerlo todos en conjunto, ¿no? Después, si todos a su vez pueden ir a hablar con los legisladores por su parte, bárbaro, pero lo ideal sería realizarlo, al menos tener todos el mismo mensaje, como ir replicando lo mismo que estamos diciendo todos lo mismo.
Bien, vamos con las dos últimas. La siguiente es bien puntual, que es de los gobernadores, ¿cuántos son oficialistas? Yo hago seguimiento del Poder Legislativo, pero me acuerdo, creo que son poquitos. Creo que tenemos, bueno, Jujuy, Corrientes, y ¿cuántos más me quedan? No, creo que no me quedan muchos más. Jujuy, Corrientes, eh, no, perdón, Mendoza. Jujuy, Corrientes, Mendoza, y me debe quedar una provincia más. Pero prometo si no buscarlo, pero no llegan a ser creo que más de 5. Bueno, sí, Cava con la reta. Oficialistas, era la pregunta. Ay, oficialistas, bueno, entonces contemos todo el resto. Sí, De tal las cual. 24, hagamos 5. Tal cual. Te hago. No, venía un comentario ahí, digamos que era, claro, Mendoza y Cava, que era, como decías vos, lo opuesto. Y la segunda, para que se me cerró el chat, sí, la última pregunta que es, ¿cuál es la situación, perspectiva de las mesas de competitividad, olivícola, y etcétera, el resto? ¿Se reúnen por fuera? ¿Cuáles? Bien, las mesas de competitividad estaban dentro del Ministerio de Agroindustria, es decir, eso es poder ejecutivo. Habría que preguntarle al ministerio. Yo no sé cuánta es la posibilidad, o sea, después hay que ver qué posibilidad de acción tiene el Congreso en todo lo que tiene que ver con mercados externos, pero las mesas de competitividad, la respuesta no está en el Congreso, excepto que se pretenda hacer un proyecto de ley institucionalizando la mesa a través de algún programa o algo de eso, pero las mesas estaban en el ámbito del Poder Ejecutivo. Florencia, y por último, nos preguntan si podés pasarnos un mail para contactarte. Ahí la estoy escribiendo. Ay, bueno, es Gmail, perdón. Ahí lo escribo Perfecto. bien. Ahí las escribo bien para todos. Listo. Ahí fue. Bueno, Pueden escribirnos. bueno, Florencia, muchísimas gracias. Ya terminamos la jornada por hoy. Primero, bueno, un aplauso de parte mía, digamos, y un agradecimiento de parte de todo el grupo, que bueno, de una manera medio fría, pero ahí te van poniendo los agradecimientos por el chat. Así que con esto concluimos. Aprovechar, digamos, para invitar a seguir conectándose a estas charlas virtuales. Y bueno, ya el Congreso APRESID que se va acercando y se va a hacer de manera virtual entre el 18 y el 28 de agosto, en una edición inédita. Así que bueno, muchas gracias Florencia y eso Buenísimo. sería todo Muchísimas gracias. por el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Bueno, chao a todos, muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego.